¿Te has puesto a pensar cuánta palabra de Dios has recibido a través del tiempo? ¿Cuánta? ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántos? ¿A cuántas escuelas dominicales has asistido? ¿A cuántas clases? ¿Cuántos estudios bíblicos has escuchado? ¿Cuánta literatura cristiana has leído? ¿Cuántas pláticas bíblicas exhortantes has tenido con alguien más? ¿Cuántos? Seguramente la gran mayoría de nosotros ya perdimos la cuenta y la mayoría de nosotros diríamos que definitivamente muchas. ¿Qué digo muchas? Muchísimas. La siguiente pregunta sería, ¿qué has hecho con toda esa información bíblica que has recibido? ¿Qué has hecho? Seguramente aquí, en este momento, tenemos dos clases de personas. Aquellos que respondieron con obediencia a la palabra de Dios, que la atesoraron, que la abrazaron, y aquellos que respondieron con indiferencia, que la hicieron a un lado. Siempre, queridos hermanos, se responde a la palabra de Dios, y quien no responde a ella, ya está respondiendo ignorándola, con indiferencia. Y ese precisamente es el tema que tenemos en esta noche. Aquí vemos dos respuestas a la palabra de Dios. En la primera sección vamos a estudiar cómo David responde con obediencia, mientras que en la segunda parte vamos a ver cómo Saúl responde con indiferencia, con desprecio a la palabra de Dios. Y al final cada uno tendrá las consecuencias de acuerdo a cómo han respondido a la palabra de Dios. Hermano, cuando se predica la palabra de Dios, siempre impulsará al hombre a responder. Por esa razón, este texto te enseñará dos respuestas diferentes a la palabra de Dios que te exhortarán a obedecerla siempre. Dos respuestas diferentes a la palabra de Dios que te impulsarán, que te exhortarán a obedecerla siempre. Vamos a ver que hay quienes responden con obediencia, pero tristemente también hay quienes responden con desobediencia. Comencemos viendo cómo se ve la vida que caracteriza a una persona obediente a la palabra de Dios. David, a pesar de los peligros, limitaciones, decide obedecer lo que Dios le ha pedido, decide obedecer la palabra de Dios. Y aunque el peligro no disminuye, esa obediencia hace una gran diferencia en su vida. Veamos que hay quienes responden con obediencia a la palabra de Dios, y este será nuestro primer punto. Hay quienes responden con obediencia a la palabra de Dios. Como recordarás, en el capítulo anterior, David salió huyendo de Saúl, quien lo estaba persiguiendo. David no tenía a dónde ir, no podía ir a palacio, no podía ir a su casa, no podía ir ni siquiera a su ciudad, Judá. Entonces decide ir al sacerdote Abimelech, y con mentiras él obtiene pan y obtiene la espada de Goliat. Leemos nosotros en 1 Samuel capítulo 21 versículo 2 lo siguiente. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Esto no era la verdad, hermanos. David está mintiendo, realmente está huyendo de Saúl, que lo quiere matar. La pregunta es, ¿ayudaron estas mentiras a David? Definitivamente no. Su situación empeoró porque alguien cercano a Saúl estaba escuchando esa conversación. Dice 1 Samuel 21:7 lo siguiente: y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg. Por ir en contra de la palabra de Dios, las cosas empeoraron en la vida de David y comenzó a actuar locamente. De hecho, se fue a refugiar con los filisteos, sus enemigos.
Se le había olvidado que él había matado a varios de ellos. Incluso mató a su gigante Goliat y llevaba la espada de él. Ayudó a David buscar ayuda con los enemigos en lugar de buscar la ayuda del Dios Todopoderoso. Definitivamente no. Definitivamente no le ayudó. Dice Primera de Samuel 21:12 lo siguiente: y David puso en su corazón estas palabras, palabras de amenaza, y tuvo gran temor del rey Aquis, rey de Gad. Ahora David reemplaza en su corazón las promesas de Dios, la palabra de su Dios, por las amenazas de los hombres. ¿Ayudó a David a hacer de lado a Dios lo que Dios le había prometido? Definitivamente no, y las cosas siguen empeorando para David. Ahora tiene que mentir haciéndose pasar por loco para poder salvar su vida, y ahora es el juguete de los filisteos. David se ha alejado de la razón porque se ha alejado de la palabra de Dios. ¿Puedes verlo? David había reemplazado esas promesas hermosas que Dios le había hecho por las amenazas del hombre, y ahora no solo tenía miedo, dice la Biblia que tenía pavor. Gracias a Dios, David volvió en sí y se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era regresar a la palabra de Dios y obedecerla, confiar en esas promesas que Dios tenía para él. Y la vez pasada estudiamos el Salmo 34 con nuestro hermano Francisco, y ahí nos cuenta cómo David regresó en sí al camino de la obediencia. Dice Salmo 34:4 lo siguiente. David relata su testimonio y dice: busqué a Jehová, ¿y qué sucedió? Y él me oyó. Qué hermosas palabras. Y él me oyó, es decir, me perdonó. ¿Y qué sucedió? Y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos? De todos, de todos. ¿Ayudó a David a responder con obediencia a la palabra de Dios? Definitivamente que sí. Aunque el peligro seguía latente, ahora David ya no tenía miedo, contaba con la ayuda del Todopoderoso. Más tarde, Dios misericordiosamente sacaría a David de la tierra de los sanguinarios filisteos. Su situación no cambió, pero su actitud ante el problema sí cambió. Y eso hace una gran diferencia. Ya no había que temer, ya no había incertidumbre en la vida de David, porque tenía comunión con el Dios Todopoderoso. ¿Ayudó a David creer con certeza la palabra de Dios? Definitivamente que sí, definitivamente que sí, como lo veremos enseguida. Dice el versículo 1 de Primera de Samuel capítulo 22 lo siguiente. Relata la salida de David. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Es decir, tuvo que viajar 16 kilómetros para resguardarse en esta cueva y estar a salvo. El tiempo en la cueva, hermanos, no fue nada placentero. Por el contrario, fueron días de angustia, como lo cuenta en el Salmo 57. Dice este salmo en el versículo 4: mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Versículo 6 de este Salmo 57: red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. Pero David estaba aferrado a las promesas de Dios, confiaba en Dios plenamente, como lo narra en el Salmo 142. Mira lo que dice en el versículo 5, algo hermoso. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. David constantemente oraba por liberación. Dice el versículo 6 de este salmo: líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo.
Versículo 7, saca mi alma de la cárcel. David veía esa situación como una cárcel. ¿Y para qué quería salir? El resto del versículo nos lo dice, para que alabe tu nombre. David tenía un profundo deseo de adorar a Dios libremente. Ahí estaba su gozo, ahí es donde estaba su plenitud, ahí estaba su vida, ahí estaba su corazón. Pero por ahora debía de confiar plenamente en las promesas de su Dios, porque Dios le había prometido que él iba a ser el próximo rey de Israel. No importaba lo que vieran sus ojos, no importaba lo que sintiera, no importaba lo que pensaba, debía responder con obediencia a esa promesa de Dios y aferrarse fuertemente. ¿Sabes? David, aún en medio del dolor, las lágrimas y el temor, se mantuvo firme confiando en las promesas de su Dios. Y contra todos los pronósticos, ese tiempo llegó a ser de mucha bendición, ya que, como te lo comprobé, escribió varios salmos que han sido de ánimo, de exhortación, de aliento a muchas personas por generaciones. Y tú, querido hermano, amigo que nos acompañas en esta tarde, ¿te mantienes aferrado a la palabra de Dios sin importar lo que veas, sientas o pienses? Sácale provecho a la dificultad, siendo un ejemplo de obediencia a aquellos que te rodean, para que se animen y también se aferren a su Dios como tú te aferras, tal como lo hizo David. Miren lo que dice el resto de este versículo. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. La familia de David tuvo que viajar 20 kilómetros para ir a consolar a David. Es que debió de haber sido doloroso para ellos vivir esa injusticia. David había defendido a Saúl de Goliat, de los filisteos, aún tocaba el arpa para que el mal espíritu de parte de Dios se fuera. Y su papá había dado el permiso de que fuera con Saúl. Y aún así Saúl quería matarlo. Y seguramente Saúl buscaría la vida de su familia de igual manera. Pero Dios misericordiosamente le había provisto a David un momento de refrigerio al poder abrazar a su papá y a su mamá. Versículo número 2. Miren lo que sucede aquí. Y se juntaron a él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. La historia nos narra algo un tanto extraño, porque uno pensaría que Dios le proveería a David un ejército para protegerlo, pero Dios le envió un grupo de personas que tenían los mismos o peores problemas que tenía David. Ante esta situación compleja, David tiene dos opciones. Una es quejarse con Dios y decirle: Señor, estás viendo mi situación y todavía me mandas más problemas con toda esta gente. O número 2, confiar que esa gente era la exacta, la precisa que él necesitaba en ese momento, a pesar de lo que viera, sintiera o pensara. ¿Qué crees que hizo David? Exacto. David respondió con obediencia, aunque la razón le dijera otra cosa. Mira lo que dice el resto del versículo número 2. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Este es un momento histórico. David no tiene idea de lo que Dios va a llegar a hacer con este grupo de personas afligidas. Estas eran personas que realmente lo comprenderían porque sabían lo que se significaba estar en un gran dolor. Ellos eran afligidos, es decir, personas
oprimidas, sometidas a humillación, tal como David había sido humillado por el rey Saúl. Estas eran personas endeudadas, sin posibilidad de pagar esa deuda, pobres, como David, que no tenía nada. Estas personas estaban en amargura de espíritu, es decir, con una tristeza muy grande, tal como lo estaba David, lejos de su familia, lejos de su hogar, a causa de la injusticia de Saúl. Sin duda alguna, un grupo despreciado por la sociedad, pero el grupo exacto usado por Dios para fortalecer a David. Ahora, David ya no estaba solo, hermanos. Ahora David tenía 400 hombres dispuestos a dar su vida por él porque lo comprendían. Con el tiempo, este grupo llegó a ser conocido como los valientes de David, famosos por sus grandes hazañas. Dice la Biblia que uno de ellos acabó con 800 enemigos, uno solo. Dice que otro luchó hasta que la espada se quedó pegada en su mano. Dice que otro llegó a matar leones. Este llegó a ser un gran grupo. No cabe duda que Dios sabe recompensar muy bien a aquellos que responden con obediencia a la palabra de Dios. Y es mi oración que tú llegues a ser uno de ellos. Versículo número 3. Las bendiciones no terminan para David. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab. David sabía que su familia no estaría a salvo en la cueva porque Saúl los iba a buscar. Por eso decide ir a la tierra de Moab. Pero ¿por qué a la tierra de Moab? ¿Sabes? 100 años antes, hermano, 100 años antes, el Dios soberano providencialmente había preparado ese refugio para David, porque de David vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 1, versículo 5 lo siguiente: Boz engendró a Ruth, y Ruth era moabita. Y Ruth engendró a Obed, y a Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Dios había usado los sufrimientos de Ruth la moabita para preparar un refugio para su bisnieto David. El Señor no hace nada sin propósito, hermano. Todo es parte de su extraordinario plan. Aún tus lágrimas, aún tu sufrimiento, cuando estás aferrado a la palabra de Dios. Dice el resto del versículo 3. Y dijo el rey de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Qué hermoso ejemplo de David. Cómo hacen falta hijos que realmente se preocupen por sus padres, como lo está haciendo David. Él está buscando un lugar donde sus padres puedan estar a salvos de las locuras de Saúl. Y le dice que se queden ahí hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Qué palabras, subrayen eso en su Biblia. Las palabras de David son simplemente impresionantes, porque están mostrando su gran disposición a obedecer la palabra de Dios. Sabía que su destino no estaba en las manos de los filisteos, tampoco estaba en las manos de Saúl, sino en las manos del Dios misericordioso. Además, él estaba dispuesto a obedecer con obediencia, dictara lo que dictara el Señor. Una respuesta de obediencia a la palabra de Dios siempre refleja una fe fuerte, estable en medio de la adversidad. Y ese es David. Versículo número 5. Pero el profeta Gad dijo a David. Lo que estamos leyendo aquí es muy importante. Quizá lo pudiéramos pasar muy rápido, pero no, estas palabras son importantes, ya que de alguna forma Dios envía un profeta a la vida de David. Con Saúl nunca estuvo presente un profeta ahí. ¿Para qué? Saúl no estaba interesado en escuchar lo que Dios tenía que decir, por eso no era necesario un profeta. Pero con David es muy diferente. Ahí le envía
ese profeta y David lo escucha con atención, porque para él ese mensaje que traía de parte de Dios era muy importante. Quien responde a la palabra de Dios con obediencia siempre le dará una gran importancia a su vida, como lo está haciendo David aquí. Miren lo que dice el resto del versículo. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete de la tierra de Judá. David recibe la orden de parte de Dios de irse. ¿Y qué hizo? A pesar de que ahí estaba su familia, David se fue y vino al bosque de Ared. David respondió con obediencia a la palabra de Dios, y eso le traería protección no solo a él, sino a esos 400 hombres que lo estaban siguiendo. Consultar a Dios se convertiría en un hermoso hábito en la vida de David. Déjame darte algunos ejemplos. Primera de Samuel 23:2 dice lo siguiente: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve. Versículo 4 de ese mismo capítulo. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió. Versículo 10. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Y Dios dice: te entregarán. David estaba seguro de que la protección vendría de obedecer la palabra de Dios, por eso lo consultaba. Querido hermano, puedes ver los grandes beneficios que se obtienen no solo de escuchar la palabra de Dios. No seamos oidores solamente. Los grandes beneficios que se obtienen de obedecer a la palabra de Dios, de responder con una obediencia fiel. Como vimos, quita el temor a pesar de las dificultades de la vida, como se lo quitó a David en el Salmo 34. Nos lleva a tener comunión con Dios, como David lo expresa en el Salmo 27, al orar él constantemente. Trae esperanza cuando parece que todo está perdido, como se la trajo a David en el Salmo 142. Acarrea la bendición de Dios, como lo vimos en la vida de David. El Señor le llevó 400 hombres que llegaron a ser los valientes, y además el Señor le llevó a su familia. También el obedecer nos cuida de males innecesarios en la vida, como protegió a David al indicarle dónde tenía que irse para estar protegido. Hermano, ¿qué has hecho con tanta información bíblica que has recibido a través de quizá meses, años? ¿Qué has hecho con toda esa información? Dios te ayude a responder a esa información bíblica con obediencia, porque ahí está la seguridad y ahí está la bendición. Ya vimos los beneficios que se obtienen de responder con obediencia a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, la otra opción, las consecuencias de responder con desobediencia, con indiferencia a la palabra de nuestro Dios. Saúl, a pesar de haber recibido constantemente la palabra de Dios, la dirección de Dios, él decide hacer las cosas a su manera. Veamos que hay quienes responden con desobediencia. Escuchan, pero no obedecen. Y este será nuestro siguiente punto. Hay quienes responden con desobediencia. Déjame decirte que en diversas ocasiones Dios se comunicó con Saúl, dándole dirección clara y precisa. Parecía que Saúl iba a responder con obediencia, hasta llegó a compartir la palabra de Dios a tal grado que se hizo un refrán. Dice Primera de Samuel 10:12 que se decía: ¿también Saúl entre los profetas? ¿Ayudó a Saúl a obedecer la palabra de Dios en aquella época? Sí, definitivamente que sí. Nosotros estudiamos que obtuvo grandes victorias militares. Pero más adelante
él decidiría responder con indiferencia a la palabra de Dios y comenzaría a hacer las cosas a su manera. Dice Primera de Samuel 13:13 lo siguiente: Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Jehová te había ordenado. Dice Primera de Samuel 15:11: me pesa haber puesto al rey Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, dice el Señor, y no ha cumplido mis palabras. ¿Ayudó a Saúl responder con desobediencia a la palabra de Dios? Definitivamente no. Definitivamente no. Y las cosas van a empeorar en su vida. Dice Primera de Samuel 15:26 lo siguiente: porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas rey. Y ahí es cuando se unge a David. Y las cosas siguen empeorando en la vida de Saúl constantemente, como veremos a continuación. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 22 versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Saúl de alguna manera se enteró que había noticias de David y de la gente que se le había unido. Ahora intentaría conseguir dónde está David localizado, pero la forma de hacerlo, de obtener esa información, deja mucho que desear. Mira lo que dice el resto del versículo 6. Y tenía en su mano una lanza, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Esto era intimidante. Ya hemos estudiado acerca de esa lanza. Con esa lanza intentó matar a su propio hijo en frente de las personas. Dice el versículo 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. Ahora él va a intentar obtener la información de dónde está David, pero ¿cómo lo hará? ¿Usará pruebas concretas contra David? ¿Convencerá a la gente con la palabra de Dios? No esperes mucho de alguien que desobedece la palabra de Dios. Miren lo que hace este hombre. Lo que va a hacer es simplemente patético. Patético, es decir, va a buscar convencerlos por medio de emocionalismo. Miren lo que dice el resto del versículo: ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares? Él está insinuando de que David le ha prometido tierras y cosas a los que se le unieron. ¿De dónde iba a sacar David eso? Pero bueno, dice Saúl: para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ninguno de vosotros se duele de mí. Casi se la creo, hermanos. Casi se la creo. ¿Qué palabras? Ninguno se duele de mí. Ahora se describe como una pobre víctima a la cual le quieren hacer daño. Miren lo que dice: ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí. Sigue pintándose como víctima, diciendo que su propio hijo incitó a David contra él, para que me aceche tal como lo hace hoy. Saúl vive en otro mundo. Saúl pinta una realidad muy diferente. Él se ve como víctima y dice que David lo acecha. Esa palabra acechar se usa para describir a alguien que se esconde porque le va a hacer daño a alguien más. Como los leones se esconden, los tigres, los lobos para hacer daño. Ellos acechan. Básicamente está hablando que le quieren hacer una emboscada. Este hombre es un manipulador. Solo hace uso de la habilidad humana de sentimentalismos en lugar de usar la palabra de Dios y decirles: el Señor dice así. Ayudó a Saúl
hacer de lado la palabra de Dios, ignorarla y usar solo sentimentalismos? Definitivamente no, como lo vamos a ver. Mira el versículo número 9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, versículo 10, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Saúl consiguió lo que buscaba, pero lo obtuvo de un extranjero, un edomita. Esto es importante porque los edomitas eran idólatras, no tenían temor de Dios. Por eso ellos, por generaciones, habían sido enemigos de Israel. Esta escena impulsa divinamente a David a escribir el Salmo 52, en el cual nos da más información de lo que sucedió. En este salmo David indica que se había levantado una serie de calumnias contra él. ¿Y saben qué? Saúl las creyó. Saúl las creyó. Dice Salmo 52, 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace daño. Versículo 3, dice David: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Versículo 4, has amado toda suerte de palabras perniciosas o dañinas, engañosa lengua. Más tarde, David exhortaría a Saúl para que no creyera lo que le decían, que realmente él investigara. Vamos a estudiar en Primera de Samuel, capítulo 24, si Dios lo permite, las palabras de David cuando le dice a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Eso no es verdad. Puedes ver que cuando alguien deja de responder con obediencia a la palabra de Dios, termina creyendo cualquier cosa, termina llevándose por los sentimientos. Saúl debería de haber ido a investigar y ver si le estaban diciendo la verdad o no. Eso es lo bíblico, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero Saúl no lo hizo. Dice el escritor bíblico y pastor Paul Tripp lo siguiente al respecto: cuando usted supone, usted no pregunta. Si usted no pregunta, se expone a un mundo de conclusiones no válidas y de malentendidos. Y las suposiciones de Saúl, más la envidia que traía adentro, lo iban a convertir en un verdadero monstruo, como estudiaremos más adelante. Mira el versículo 13. Y le dijo Saúl al sacerdote: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace el día de hoy? Según Saúl, el sacerdote se juntó con David para conspirar contra él. No preguntó, no le dijo si era verdad, no indagó, él simplemente lo afirmó. A continuación, el sacerdote le da muy buenas razones para que se dé cuenta Saúl que eso no era verdad. Mira lo que dice el versículo 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Ahí está la primera razón comprobable. Nadie era tan leal al rey como David. Y dice el sacerdote: yerno también del rey. Ahí está la segunda razón comprobable. Es su familiar, esposo de su hija. ¿Cómo iba a dudar él de David? Siguiente razón: que sirve a tus órdenes. Siempre ha obedecido sus órdenes, por locas que parecieran. Ya estudiamos las locuras que le pidió Saúl hacer a David y él las hizo. Cuarta razón, y es ilustre en tu casa, es decir, tiene un excelente testimonio en el palacio y eso es comprobable. Siguiente versículo 15,
¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. Esta es la quinta razón. Era común que David fuera y lo visitara. No era la primera vez. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Yo no sé nada. Ahimelech, con pruebas contundentes, le demuestra al rey que la información que tiene no es correcta. En este momento, el rey Saúl tiene dos opciones. Una de ellas es responder con obediencia a la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esa es la opción número uno. Evaluar la situación, hacer un juicio. Saúl tiene otra opción: responder locamente y seguir adelante. Tristemente, él opta por la segunda y termina siendo una monstruosidad. Mira lo que dice el versículo 16. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. ¿Beneficiará a Saúl desobedecer la palabra de Dios? No. Entonces dijo el rey a la gente de su guarda que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. ¿A quiénes van a matar? A los sacerdotes de Dios. Saúl mismo lo ha dicho: a los sacerdotes del Todopoderoso. ¿Por qué dio la orden? Porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Su justificación está basada en suposiciones, no en realidades. Este hombre se ha convertido en un monstruo y está fuera de sí. Versículo 17, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar ¿a quiénes? Los sacerdotes de Jehová. Sus siervos mostraron más coherencia que el rey mismo. Versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. ¿Quién se atrevió a matarlos? ¿Quién? Tenía que ser Doeg, alguien que no tenía temor de Dios, alguien que solo le importaba quedar bien con el rey Saúl. Versículo 19. También arremetió contra Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Saúl, al responder a la palabra de Dios con desobediencia, se salió de sí y hace sus propias reglas, justificando sus propios actos. Ahora tiene una mente reprobada que no funciona, no piensa bien. Y este no va a ser el único caso. Déjame darte otro ejemplo. En 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 7, miren lo que dice Saúl. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano. Este hombre tiene una versión de las Escrituras muy diferente a la que tenemos nosotros. ¿Ayudó a Saúl a ignorar la palabra de Dios? No, definitivamente no. Saúl nunca se imaginó que llegaría a convertirse en este tipo de persona. El resto del capítulo narra cómo uno de los hijos de Ahimelech logra huir y cuenta a David lo que sucedió. Y las palabras de David son simplemente impresionantes. Dice el versículo 22 de 1 de Samuel 22, cuando David escucha lo que sucedió: no fue Saúl,
No fue Doeg, yo. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, porque Saúl va a buscar tu vida. Yo te protegeré, pero yo soy el culpable. No culpó a Saúl, no culpó a Doeg, no culpó las calumnias. Él tomó toda la responsabilidad de su pecado. ¿Puedes ver los grandes males que se obtienen al responder con desobediencia a la palabra de Dios? Es mi oración que sí, es mi oración que sí. La persona llega a ser una manipuladora para conseguir sus fines. Cree lo que le conviene de la Biblia, por irrazonable que parezca, hace sus versiones bíblicas. No estará abierta a escuchar razones coherentes y terminará haciendo cosas terribles que nunca se imaginó que llegaría a ser. Hermano, déjame preguntarte lo mismo nuevamente. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tantos sermones, tantas escuelas bíblicas, tanta literatura bíblica? ¿Qué has hecho con toda esa información? Dios te ayude a responder con obediencia, porque el peligro es que nos convirtamos en un Saúl. Termino con esto. Cuando rechazas la palabra de Dios, en realidad a quien tú estás rechazando es al Dios de la palabra. ¿Y sabes quién es ese Dios? ¿Tienes una idea realmente de quién estás rechazando? Este capítulo, hermano, va mucho más de obedecer o desobedecer una serie de reglas. Nos está alertando de rechazar algo más, algo sumamente muy importante. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, el logos en griego. Esto significa la palabra divina que crea, sostiene, da vida. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra es Dios. Versículo 14 de Primera de Juan dice esto: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra que es Dios se hizo hombre. El Señor Jesús es la palabra encarnada. Las escrituras nos llevan a Él, nos apuntan a Él. De hecho, en este capítulo se mencionan los tres oficios que todos necesitamos. Se menciona el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Y como hemos estudiado hasta este capítulo 22 y seguiremos estudiando, no hay hombre alguno que los cubra en su perfección todos. El único es el Señor Jesucristo. Y en estos días Dios nos habla por medio de ese verbo, esa palabra encarnada, su Hijo Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado de muchas y diferentes maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Este pasaje nos está alertando de no rechazar la palabra encarnada de Dios, al Señor Jesucristo. Tu respuesta a la palabra de Dios realmente está mostrando tu respuesta a la persona de Cristo Jesús. Cuando tú respondes con desobediencia a la palabra de Dios, a quien estás rechazando es al Señor Jesucristo y su oferta de salvación. Dice Juan 1:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo terminó Saúl? Recibiendo la ira de Dios. Dios ha diseñado un plan de redención por medio de su Hijo Jesucristo. No te vayas de este lugar sin ponerte a cuentas con el Dios de la palabra, para que comiences a obedecerle. Acércate a mí y podemos hablar más de este tema.
Por otro lado, si tú estás en Cristo Jesús, te animo a seguir respondiendo con obediencia a pesar de las dificultades y las presiones de la vida. El Señor sabe recompensar muy bien la obediencia y el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Qué ejemplo de obediencia de nuestro Señor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál fue el resultado de esa obediencia? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo sacerdote y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Puedes ver los grandes beneficios de responder con obediencia a la palabra de Dios? Créele a Dios, créele al Señor Jesucristo. Tu futuro eterno depende de eso. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor por lo claro y directo de su palabra. Ayúdenos a no ser simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de su santa palabra. Ayúdenos a obedecer, Padre Celestial. Gracias Señor por el fácil acceso que tenemos a ella. Gracias Señor porque habiendo usted hablado de muchas y diferentes maneras en otros tiempos por medio de los profetas a los padres, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Qué gran bendición. Ayude a cada uno de mis hermanos a escuchar esa dulce voz, la voz de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, en el cual oramos. Amén.